Todos tenemos derecho a la justicia. En este momento comienza un espacio diferente en la radio. Perspectivas jurídicas. Análisis y opinión de diferentes temas del derecho, las ciencias sociales y humanidades. Bienvenidos a Perspectivas Jurídicas con Rodolfo Guerrero Martínez. Comenzamos. Queridos amigos que nos sintonizan a través de esta Radio CUSEI de la Universidad de Guadalajara por el sitio web radio.cusei.udg.mx, al igual que la página de Perspectivas Jurídicas en Facebook. Soy Rodolfo Guerrero Martínez, hoy contando con el gran honor de tener como invitado al doctor Raúl Martínez Camacho, quien es juez segundo de lo mercantil oral y que a lo largo de este programa nos va a ilustrar de esta aplicación que tienen los juicios orales en materia mercantil, juicios ejecutivos, una serie de cosas bondadosas que estoy seguro que a todos nos va a servir, especialmente si somos estudiantes aún de la carrera de abogado. Doctor, le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio, y agradecido con la invitación y que me permitan estar con ustedes platicando de estos temas que nos gustan y nos apasionan, ¿no? Por supuesto, doctor, en lo que concierne a este primer bloque, saber qué diferencia, qué bondades tiene que desde este momento esté dándose a cabo el desarrollo de diversos juicios orales en materia mercantil. ¿Qué implica todo esto? Bueno, en primer término, tiene un impacto socioeconómico muy importante en la región, porque el hecho que el Poder Judicial pueda dirimir estas controversias de manera tan rápida en este momento obviamente favorece la inversión privada y la generación de empleos, creación de empresas, de tal manera que un Poder Judicial sólido en su materia mercantil y que resuelva de manera inmediata todos los temas comerciales impacta en la economía de los calicienses, en la economía del Estado. Por lo tanto, en este momento tenemos ya 3 años, acabamos de cumplir el lunes pasado 3 años de funcionar. 8 juzgados mercantiles iniciamos, hoy somos 9 juzgados mercantiles especializados en oralidad mercantil, en cuantías menores, y esto provoca una eficiencia en el sistema de impartición de justicia que nos viene a beneficiar a todos en particular, ¿no? Y sin duda, en lo que concierne a la diferencia, es bueno recalcarla porque a todo el auditorio, no probablemente la mayoría esté inmiscuido en el ámbito jurídico, que implicaba antes, era mucho más tardado, supongo, el proceso para ver satisfecho un negocio o un caso en lo concreto, ¿no? Sí, por supuesto. Hay diversos factores, ¿no? En particular, los tiempos se acortan en el juicio oral mercantil, las formas se acortan y se aminoran en el juicio oral mercantil, las formalidades se disminuyen en el juicio oral, de tal manera que es mucho más rápido llegar a la sentencia en el juicio oral mercantil que en el juzgado tradicional. En primer término te voy a poner un tema en particular, las notificaciones. En el sistema tradicional, notificaciones personales a cada una de las partes. Cada acuerdo importante que sale del juzgador tiene que notificarse en los domicilios de las partes o en el propio juzgado, cuando vayan los litigantes, ¿no? En el juicio oral no existen las notificaciones personales, nada más se notifica el emplazamiento, que es el llamamiento a juicio, que es cuando la persona se da cuenta que está siendo demandada, por qué está siendo demandada, por quién está siendo demandada, y entonces una vez que se entera de ello, prepara su contestación, contesta, pero jamás vuelve el juzgado a llevarle una notificación personal. Todas las notificaciones se llevan a cabo por boletín, de tal manera que auto que recae queda notificado de inmediato por boletín, y entonces ya evitamos todas las nulidades de actuaciones posteriores a ese acto por deficiencias en la notificación. Esto no sería un problema para la institución si no se abusara de las lagunas jurídicas, también de las formas en que se vayan haciendo los emplazamientos, y que el abogado también abuse a veces del procedimiento, puesto que muchas veces no son nulidades, pero por una coma,
por un punto, se van a la nulidad, hay que analizarla, hay que resolverla, y bueno, si se resuelve que existe la nulidad, hay que reponer ese procedimiento hasta donde quedó mal notificado el procedimiento. Entonces, eso obviamente le targa más. Claro. La justicia nos tarda más a los juzgadores poder entrar a resolver el fondo, cuando son cuestiones muy sencillas. Te pongo el ejemplo, ¿no? Es que notificó a Raúl Martínez Camacho con S, no con Z. Es otra persona distinta. Bueno, pues hay que analizar, etcétera, etcétera, y pues hay que resolverlo. Es que notificó un auto diverso. Es que hubo un error en el acta de la notificación y se puso con fecha 23 en vez de ponerlo con fecha 26. O sea, todo ese tipo de detalles que son errores humanos, pero que no deberían de ser nulidades, pues se tienen que decretar como nulidades. Y entonces eso retrasa todo el sistema y retrasa la posibilidad de que el juzgador entre al fondo del asunto y resuelva, ¿no? Por supuesto, es de ahí que se ve el avance, porque normalmente la gente pensaría que no les ha tocado el acercamiento enteramente con la resolución de esta nueva modalidad de juicio oral en la materia mercantil, estas bondades. Ahora, por otra parte, pasando y dando tal vez un pequeño preámbulo a lo que son los juicios ejecutivos, ¿qué avance, en qué consiste esto en primer término? Mira, yo desde un inicio, cuando empezamos con el sistema y era nada más el puro juicio oral mercantil tradicional, o el ordinario, juicio ordinario llamado técnicamente así, yo sostenía en clases y en distintos foros la posibilidad de que nosotros pudiésemos llevar a cabo el juicio ejecutivo mercantil en los términos del procedimiento oral. Teníamos la capacidad y podíamos resolverlo sin ningún problema. La única diferencia es en el admisorio despachar la ejecución, y se despacha la ejecución en función del título de crédito que trae a pareja de ejecución. Claro. En ese sentido, y que su literalidad nos da la certeza a los jueces de que existe probablemente un adeudo y que tú vas a despachar de manera precautoria ese embargo. Esa es la única diferencia que viene en el procedimiento, y que nos generaría un tanto cuanto una diferencia en relación con el ordinario. Pero de ahí en más, el meter el juicio ejecutivo mercantil en el juicio mercantil es una eficiencia aún mayor. Se eliminan estas notificaciones personales, se establecen cuantías menores, son acciones muy efectivas, muy rápidas, acción cambiada de directa, deviene de un pagaré, de un título ejecutivo, trae a pareja de ejecución y presunción legal, que es una parte importante. Sí. Presunción legal a favor del que lo tiene. De tal manera que el juez, al ver que la acción se basa en ese documento que trae pareja de ejecución, despachas el auto de ejecución, se embarga de manera precautoria y se continúa con el procedimiento. Y se desahogan las demás etapas en los mismos términos y tiempos que el juicio oral, el juicio ordinario oral. Es decir, en la audiencia preliminar se analizan la legitimación del proceso, hacemos mediación o conciliación, acuerdos sobre hechos que no se han controvertido, acuerdos sobre hechos que acuerdos sobre pruebas que ya son innecesarias, y se califican y se admiten las pruebas, o se califican y se desechan las pruebas que no cumplan con los requisitos legales. Y luego una segunda audiencia en la que desahogamos pruebas, escuchamos alegatos y se acabó. Y muy probablemente ahí mismo sentenciamos. De tal manera que, bajo el principio de concentración que rige los procedimientos orales, que emanan estos principios de la Constitución, que los tenemos hoy en el Código de Comercio, en el capítulo de la oralidad, pues evidentemente concentras en dos tiempos todo lo que en el procedimiento ordinario dejas para después, ¿no? Hoy desahogas una prueba y luego citas a las partes en un mes y se desahoga otra prueba, y en función de la carga que tienen los juzgados, que es muy grande, que es muy alta. Los juzgados mercantiles actualmente, los tradicionales, cierran en 3,000, 4,000 expedientes, cuando la media nacional son 600. Entonces es una carga bruta prácticamente. Por eso se aletarga mucho el sistema en la justicia ordinaria ahorita, tradicional. En nosotros ha sido mucho más rápido. Nosotros ahorita hemos llegado a 400 juicios. Es decir, oye,
400 es el 10% de los 4,000, sí, pero la forma de trabajar es diferente. Claro. En el juicio oral nos rige un principio que le llamamos principio de inmediación. El juez se encuentra presente en los momentos más importantes del juicio, yo diría en todo el juicio. Admitimos la demanda, vamos analizando las pruebas que presenta el actor, corres traslado para que conteste la demandada, contesta la demandada, estás analizando las pruebas en la contestación, corres la vista, recibes la vista, vuelves a analizar más pruebas y cuando llegas a la audiencia preliminar, el juez tiene que saber cuáles son las pruebas que va a admitir y por qué, y cuáles son las que va a desechar y por qué. Lo que no sucede en el sistema tradicional. Regularmente, como juez tradicional, no pones tanta atención por el cúmulo de trabajo que tienes. Claro. Aquí la justicia es más personalizada, el juez lleva más el procedimiento porque además, cuando va a entrar a la audiencia, siempre tiene que estar el juez presente en el desahogo de las audiencias. Y en el sistema tradicional se permea que en virtud de la carga de trabajo y el número de secretarios y la cantidad de jueces, pues el juez no tenga que estar necesariamente en el desahogo de las pruebas de todas las diligencias. Entonces hay juzgados en los que tienen 5 secretarios y en los 5 secretarios desahogan pruebas a una misma hora y el juez no está presente. Acá no podemos. De tal manera que los 400 son un número propicio para mantener la calidad en el procedimiento y lograr una justicia integral y una justicia efectiva en los justiciables, ¿no? Es de ahí que estos y otros principios elementales que conciernen mucho a la evolución ya de la aplicación de los juicios orales en esta materia mercantil, pues abordarlos con más detalle en voz de el doctor Raúl Martínez Camacho, juez segundo de lo mercantil oral, quien nos está acompañando y nos está dando estos valiosos conocimientos. En breves momentos regresamos. Perspectivas Jurídicas, un programa de análisis y opinión de diferentes temas de derecho, ciencias sociales y humanidades, con expertos en la materia y un análisis a fondo de cada tema. Perspectivas Jurídicas, conducido por Rodolfo Guerrero. Miércoles, 11 de la mañana, por Radio COSEI.